Hola y bienvenido nuevamente a Conocer lo que crees. Esta es la sesión número 5. Y hoy vamos a hablar de la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora, algunas de las cosas de las que vamos a hablar aquí en esta sesión serán de revisión porque cubrimos un poco sobre la persona del Espíritu Santo y su deidad en nuestra sesión sobre la naturaleza de Dios. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más en nuestra comprensión de cómo actúa el Espíritu Santo. Obras en la vida de un creyente. Entonces, permítanme comenzar hoy poniendo un esquema en la pantalla para que puedan ver dónde nos dirigiremos hacia hoy. El Espíritu Santo es una persona. Seguido por el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo da poder. Creyentes. El Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad. El Espíritu Santo revela a Jesús. Y el Espíritu Santo viene al lado. Empecemos con esa primera sección, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo es una persona. Una vez más, algunos de los versículos que vamos a ver aquí los tratamos en un pasaje anterior. Paso. Pero esto es algo importante que hay que revisar porque hay personas, incluso cristianos, que luchan con la idea del Espíritu Santo como persona. Ya sabes, grupos como los Testigos de Jehová niegan rotundamente su personalidad en total. Y según su enseñanza, el Espíritu Santo es una fuerza, una dinámica, poder que Dios usa para cumplir su propósito y su voluntad. Pero como veremos en las Escrituras, al Espíritu Santo se le dan atributos. En otras palabras, habla del Espíritu Santo, usando personal atributos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, aprendemos que el Espíritu Santo puede que le mientan. En Efesios 4:30, descubrimos que el Espíritu Santo puede estar afligido. En Hechos 15:28, aprendemos que el Espíritu Santo guía a los creyentes en su toma de decisiones. En Juan 16:8 aprendemos que el Espíritu Santo trae convicción y una comprensión del pecado. Y en 1 Corintios capítulo 2, aprendemos que el Espíritu Santo búsquedas, cosas, especialmente las cosas profundas de Dios. Esta es solo una muestra de los versículos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo, usando personal atributos. Pero también es el Espíritu Santo, Dios. Esta es la siguiente pregunta que vamos a considerar. Para ello vamos a retomar un pasaje al que hicimos referencia hace un momento, donde Pedro en Hechos capítulo 5 se enfrenta a Ananás. Estoy seguro de que recuerdas el pasaje porque Ananás y su esposa mintieron sobre una propiedad que compraron y cuánto costaba. En realidad, dar a la iglesia está relacionado con lo que obtuvieron por la propiedad. Y esto es lo que Pedro le dijo a Ananás. Pero Pedro le dijo, Ananás, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo y quedarse con una parte del producto de la venta de la tierra? Aunque no se vendió, ¿no siguió siendo tuyo? Y después de vendida, ¿no quedó a vuestra disposición? ¿Por qué has maquinado esta acción en tu corazón? Ahora escucha esta última parte. No has mentido al hombre, pero a Dios. Así que puedes ver que al principio de ese pasaje, Pedro hace referencia a el hecho de que Ananás había mentido al Espíritu Santo. Y luego dice, escucha, no solo le mentiste al hombre, le mentiste a Dios. Él conecta esa declaración de mentirle al Espíritu Santo y luego declara que el Espíritu Santo mismo ser Dios. Otra evidencia de la deidad del Espíritu Santo es su forma de ser repetidamente asociado con el Padre y el Hijo. Déjame mostrarte algunos ejemplos. Una es la Gran Comisión en Mateo 28. Por tanto, id, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos mencionado muchas veces que esa declaración en nombre de
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo significa en la autoridad de. Jesús está diciendo, ve, en la autoridad del Padre. Vaya en la autoridad del Hijo y entrar en la autoridad del Espíritu Santo. Notarás que Jesús no solo menciona a las tres personas de la deidad, sino que también habla de ellos en igualdad de condiciones. Forma. También, la introducción de Pedro en su primera carta es bastante interesante porque también habla de las tres personas de la deidad, incluido el Espíritu Santo, de manera coigual. El pasaje dice así: Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los elegidos, exiliados de la dispersión en Pontis, Galacia, Capocia, Asia y Betnia, según el conocimiento de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, por la obediencia a Jesucristo, y para rociar con su sangre. ¿Lo captaste? ¿Viste cómo Pedro conectó a las tres personas de la deidad al papel y trabajar en curso, salvación, en la vida de un creyente? Se mencionan de manera completamente igual. Lo siguiente que vamos a ver con respecto a la obra del Espíritu Santo es: el Espíritu Santo nos da nuevo nacimiento. Y por supuesto, esto se enfatiza en la conversación de nuestro Señor con Nicodemo, donde dijo estas cosas. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no tiene vida. No pueden ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, de dónde o hacia dónde va. Lo mismo ocurre con todo el que nace del Espíritu. Este es un pasaje muy importante donde Jesús enfatiza los diferentes tipos de nacimiento por los que pasamos. Él dice que la carne da a luz carne. Y por supuesto, eso es solo otra forma de decir que las personas dan a luz a otras personas. Pero él dice que para entrar en el reino de los cielos, una persona debe nacer del Espíritu. Y por supuesto eso significa que es una obra del Espíritu, por el cual somos regenerados, nacidos de nuevo, si quieres. Y entonces vemos que esta obra del Espíritu es absolutamente básico para que alguien sea un cristiano. Sin ella, podrán llamarse cristianos, pero solo son cristianos de nombre. Deben hacerlo, ser nacido de nuevo. Y esta obra la realiza el Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús hizo alusión a este nuevo nacimiento cuando estaba hablando con sus discípulos. Él les dijo que esperaran que este nuevo nacimiento tenga lugar. Así es como lo hizo. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Incluso el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Tú lo conoces, porque Él mora con vosotros. Y mira esto es importante. Y lo será en ti. Realmente quiero que tomes nota de esa declaración. Y lo será en ti. Jesús les está diciendo esto a sus discípulos ahora mismo. En este tiempo antes de la venida del Espíritu a morar en nosotros, el Espíritu Santo estaba con todos ellos. Esta es una preposición importante. Pero luego usa otra preposición para describir cuando viene el Espíritu Santo para su custodia. Y dice, y el Espíritu Santo estará en ti. Muy importante. Entonces, he aquí la pregunta natural. ¿Cuándo apareció el Espíritu Santo? Adelante. ¿Para que los discípulos nacieran de nuevo? Bueno, eso ocurrió la tarde de la resurrección. Mira este pasaje de Juan capítulo 20. Al anochecer de ese día, y ese día se refiere al día de la resurrección, el día que Jesús salió del sepulcro, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y su lado. Entonces los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo otra vez, la paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando dijo, esto les sopló, y les dijo, tomad el Espíritu Santo. ¿No es este un pasaje maravilloso? Esta es la primera vez en la historia humana cuando el Espíritu Santo vino en habitar en vasos humanos. Antes de esto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía en gente. El Espíritu Santo estaba con personas en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo vino sobre él. Gente en situaciones únicas donde profetizaron y para servicio. Pero esta es la primera vez que el Espíritu Santo entró. Ahora que somos salvos, el Espíritu Santo hace otras obras. Y vamos a hablar de ellos en las siguientes secciones. Luego, el Espíritu Santo empodera. Ahora, estamos hablando del empoderamiento, obra del Espíritu Santo. Y cuando usamos esa palabra empoderamiento, estamos hablando del Espíritu Santo. Capacidad de dar, espiritual. Capacidad. Eso, de otra manera no lo habríamos hecho. Y hay una preposición diferente. Eso se usa cuando hablamos de empoderamiento. Está registrado en Hechos capítulo 1. Te lo mostraré aquí. Pero estando con ellos, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No faltan muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿en este tiempo me vas a restaurar el reino a Israel? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha dispuesto para vosotros, fijado por su propia autoridad, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Lo que realmente quiero que veas en este pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 1, es que Jesús está hablando ahora sobre una obra diferente del Espíritu Santo, diferente a la de venir, y regenerante, por cierto. Solo sucede una vez en la vida de un creyente. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, viene el Espíritu Santo. Pero quiero que se den cuenta que aquí en Hechos capítulo 1, Jesús está hablando de una obra diferente del Espíritu por la cual somos bautizados. De hecho, es Jesús quien utiliza la frase bautizado con el Espíritu Santo, y eso significa inmerso en el Espíritu Santo. Aviso, pero recibirás fuerza cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Ahora, ahí está esa preposición diferente. Recuerde que Jesús usó la preposición en. Cuando habla de la salvación, esa obra del Espíritu por la cual nacemos de nuevo. Esta es una preposición diferente y una palabra diferente también en el idioma griego. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, recibirás fuerza. Y una vez más, está hablando de empoderamiento espiritual. Hacer obras espirituales. Vemos esto como una obra completamente diferente del Espíritu Santo. Y luego Jesús les dice a los discípulos para qué sirve ese poder en última instancia cuando dice, y serás mía. Testigos. Poder espiritual. Dar testimonio y ser testigo de Jesucristo. Es un trabajo para fortalecernos y empoderarnos. Y es a partir de esta obra empoderadora del Espíritu Santo que los dones del Espíritu Santo empiezan a fluir. Vamos a tomar las siguientes dos obras del Espíritu Santo en la vida del creyente juntas porque nos son revelados en el mismo pasaje. El primero de Juan capítulo 16. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él te guiará en toda la verdad. Y este es el siguiente trabajo del Espíritu que vamos a analizar aquí hoy. Y esa es la obra del Espíritu, guiarnos. Él nos guía hacia
toda verdad. Y lo interesante de esa frase griega, toda verdad, significa en toda la verdad, todo lo que es verdad te será revelado por el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué significa eso? Es eso. El Espíritu Santo viene a revelar Jesús. ¿Por qué? Él es la verdad. Él me glorificará, porque tomará lo que es mío y os lo declararé. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará lo que es mío y os lo declararé. Así que, como pueden ver en este pasaje, vemos realmente estas dos siguientes obras del Espíritu Santo. Él viene a guiarnos hacia toda la verdad y viene a revelarnos Jesús. Es el corazón del Espíritu Santo. Revelar Jesús. Él quiere hablar de Jesús. Quiere hablar de quién es Jesús. Quiere hablar de lo que tiene Jesús. Y saben, lo interesante de esto es que cuando el Espíritu Santo revela Jesús para nosotros, es también al mismo tiempo revelador, el Padre. Y la razón por la que decimos eso es porque Jesús dijo en este pasaje de Juan 16 que todo lo que tiene el Padre es mío. Y también leemos esto en Hebreos capítulo 1, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza. Entonces, si el Espíritu Santo viene a revelar a Jesús, ¿quién es la impronta exacta del resplandor de la gloria de Dios? Entonces también va a estar revelando al Padre al mismo tiempo. Finalmente llegamos al último trabajo. El Espíritu Santo viene al lado. Este es uno de los aspectos y obras más maravillosos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ya sabes, en 4 ocasiones diferentes, Jesús utilizó una frase bastante interesante, término, para describir al Espíritu Santo. Y aunque los traductores de la Biblia han elegido diferentes palabras a lo largo de los años, renderiza esto. Término griego, es necesario saber qué es la palabra griega parakletos. El partícula. Y eso significa uno que viene junto a, o si quieres, alguien que es un defensor o un asesor. Es la misma palabra que hemos descubierto en muchos documentos griegos antiguos, que habla de un defensor legal, un parágrafo, por así decirlo. Un abogado, alguien que habla en tu defensa y te da asesor legal. Bueno, esta es una obra maravillosa del Espíritu en la vida de los creyentes. Y una de las ocasiones en que Jesús utiliza este término está nuevamente en Juan capítulo 14. Dice, preguntaré al Padre, y Él te dará otro ayudante, estar contigo para siempre, incluso el Espíritu de la verdad. Ahora bien, esta es la ESV, representación de esa palabra pericles. Utiliza la palabra ayudante. Y francamente, es la misma palabra que encontrarás en la Biblia en King James y también en la Nueva Biblia Americana. Biblia estándar. La nueva NVI traduce este verso de esta manera. Yo pediré al Padre y os dará otro defensor para ayudarte y estar contigo para siempre. Es una representación bastante buena y es una ligera mejora respecto a la anterior de 1984. Revisión de la NVI, que dijo, yo preguntaré al Padre, y Él os dará otro consejero. Estar contigo para siempre. Ya sabes, consejero no es una mala manera de rendir cuentas. Partícula. Pero hoy, el público moderno a menudo piensa en un consejero como si fuera un psicólogo o alguien que voy a brindarte algún tipo de servicios terapéuticos. Y eso realmente no refleja lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Así que las nuevas NVI, frase, otro defensor, es en realidad bastante bueno. Pero cualquier palabra o frase, sus Biblias en inglés, úselo para renderizar. Esa palabra griega pariclete necesita saber que es mucho más que cualquier palabra que pudiera haber allí.
realmente lleva triple a amplia área de significado. El Espíritu Santo es nuestro tutor. Él es nuestro artista. Él es nuestro exhortador. Él es nuestro consolador. Él es nuestro consejero. Él es nuestro intercesor. Esta palabra cubre todas estas cosas. ¿Sabes? Hay muchísimas cosas más que podríamos decirte. La obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Esta sesión no estaba prevista. Completamente exhaustivo porque la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente es tan profundo y de gran alcance. Pero lo que sí puedes saber es que la Biblia te está diciendo que Él es quien está a tu lado y siempre lo hará. Estar a tu lado. Él nunca te dejará, ni te desampararé. Puedes contar con Él. En nuestra próxima sesión, analizaremos la Biblia acerca del bautismo en agua, qué es y lo que no es. Hasta entonces.